El objetivo de la exposición es muy simple: a mayor comprensión de la realidad actual, mayor estímulo para buscar caminos que nos ayuden a transformar esa realidad que vivimos hoy. Entonces, un objetivo básico es profundizar, si se quiere, todavía más en la realidad, para que la misma realidad nos muestre los caminos que debemos seguir para entenderla y para transformarla. Y el punto de partida, aclarado pues el punto de partida es un ejercicio de reflexión sobre la realidad. Nosotros podríamos un poco ubicarlo a partir de un breve análisis sobre cuál es la condición actual de la Iglesia. Ese sería un punto de partida. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la Iglesia en el planeta Tierra? Y de inmediato aparece que habría que hacer una distinción. La Iglesia en África y en Asia, o la Iglesia en Europa, América y Oceanía. La condición es muy distinta. En Asia y en África es una iglesia prácticamente misional, que sigue de alguna manera creciendo en modo sostenido. Mientras que la iglesia en Europa, en América y en Oceanía, por lo que se refiere a Australia, forma parte de una cultura, de una civilización que se llama occidental, y en ese mundo occidental lo que se advierte es un deterioro creciente de la pertenencia a la iglesia. Eso es un hecho. Y entonces decimos, bueno, la condición de la iglesia depende de qué región. En el mundo occidental o en estos otros dos continentes, África y Asia. No nos vamos a meter en África y Asia, porque México y América forman parte del mundo occidental. Pero aún dentro, si nuestra visión fuera sobre nuestra pequeña realidad, México, tampoco podría ser del todo unitaria, porque hay muchos Méxicos, hay muchas mentalidades en nuestro propio país, hay muchos niveles sociales. Una cosa es las comunidades indígenas que se llaman puras, que viven de otro modo su adhesión a la fe cristiana, y otra cosa son las sociedades mestizas de las que nosotros somos parte, donde la relación entre sociedad e iglesia se ha modificado de un modo bastante interesante en los últimos 30 años. Y queremos partir entonces de analizar no lo que pasa en Europa, porque ya sabemos lo que ocurre. Hay un desplome de la religiosidad cristiana europea bastante preocupante, pero queremos analizar más bien nuestro propio entorno donde ahora estamos. A lo mejor ustedes mañana estarán en Europa volviendo a levantar a la iglesia, o acabando de tumbarles, no sé, o estarán en África o en Asia queriéndole expandir, pero de momento pues estamos aquí. Y en nuestra realidad, México, advertimos en los últimos 30 años efectivamente un notable deterioro de la pertenencia católica de la sociedad. Y en el momento actual podríamos ubicar como algunas tendencias. ¿Qué elementos se evalúan a la hora de definir la condición de la iglesia en México? Podrían ser 3 elementos que nos sirven de evaluación. El primer elemento es la práctica del precepto dominical.
Es el primer elemento que nos puede hablar de la vitalidad o no vitalidad de la iglesia en México. Primero, el precepto dominical. ¿Cuántos de los que se dicen católicos asisten a la misa los domingos? El promedio nacional oscila entre el 2% y el 45 o 50% a nivel nacional. El 2% sobre todo en las fronteras, frontera norte, frontera sur y en las zonas metropolitanas. Y los porcentajes más altos están en regiones rurales del eje volcánico transversal, es decir, de los altos de Veracruz a los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Ese es el eje volcánico transversal. En esa región se dan en las zonas rurales los porcentajes más altos de participación en la misa dominical. Pero entonces estamos hablando del 2% al 60%, si queremos ser optimistas. Para las regiones, para las muchas regiones de México, donde el porcentaje de asistencia a la misa dominical es del 2%, si lo leyéramos en términos empresariales, es un ejemplo solamente, no lo estoy usando en términos, es un ejemplo. Si lo leyéramos en términos empresariales, ¿qué significaría? La quiebra. Significaría la quiebra. Porque en términos empresariales, una empresa que se dedica a divulgar un producto tiene una línea de flotación, y su línea de flotación en toda empresa es el 55%. Si baja de esa línea, pues va de veras casi como a la quiebra. Si se mantiene por arriba del 55%, lo que llaman línea de flotación, tiene muchas posibilidades de crecer. Entonces, para las regiones, si tomáramos solo como indicador la asistencia a la misa dominical, no es el único indicador. Si ese fuera el único indicador, estaríamos en una situación bastante complicada. 2%, o 30%, 40%, igual estaría siempre bajo la línea de flotación. El segundo elemento es qué tanto la comunidad católica se ajusta a la ética de la iglesia. Es decir, la relación entre fe y conducta. Y en ese aspecto, relación fe-conducta, lo que nos interesaría, por ejemplo, lo que resalta más, la ética familiar. Es decir, cuántas personas se unen en matrimonio por el sacramento de la iglesia, cuántas personas rompen el matrimonio sacramental y se unen a otra pareja al margen de cualquier, diríamos, respaldo eclesial. ¿Cómo andan ahí los porcentajes? Otro elemento de la ética familiar: ¿cuántas parejas de católicos mexicanos se sujetan en la planificación familiar a lo que la iglesia establece? Es decir, métodos naturales y cosas por el estilo. Y bueno, pues yo creo que ni nuestras sobrinas, sobrinos, parientes y demás, ¿verdad? Porque resulta que México a nivel América tiene el primer lugar en control de la natalidad a nivel americano. En algo teníamos que tener el primer lugar. Entonces, bueno, ya logramos tenerlo en lo que mira a control de la natalidad, y lo hemos sostenido desde hace 20 años, el primer lugar. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que logramos ese nivel? Pues hay dos explicaciones. Una, que alguien haya soltado una lana para darnos ese nivel. Es posible. Y la segunda, no creo que sea por el método Billings o por otras líneas que sugiere la iglesia. Debemos suponer que la mayoría de la gente dice: me voy por lo práctico, por lo fácil, y lo que la iglesia opine al respecto me tiene perfectamente sin cuidado. Y ese es un fenómeno. Si juntamos que la gente, es poca la gente que va a la misa dominical y es poca la gente que se ajusta a la ética familiar de la iglesia,
A eso se le llama emancipación de la conciencia católica. O sea, los católicos emancipan su conciencia con respecto a lo que la Iglesia establece. Y es un fenómeno cada vez más masivo. Cada vez más gente en mayores números se emancipa de la Iglesia, aunque en las encuestas sigan diciendo que son católicos. En la última encuesta nacional, en el último censo nacional, apareció que el porcentaje de católicos en México era como del 83.5%. Es decir, que en los últimos 10 años habíamos perdido 10 puntos, porque hace 10 años en el censo era 93%. 10 años después bajó a 83.5%. A nivel nacional, en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco andan en el 55%. O sea, hay una caída muy impresionante en los estados del sur o del sureste de México, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional dicen, no, pues el 83% siguen diciéndose católicos. Pero resulta que de ese 83% que dicen ser católicos, unos o muchos no van a la misa dominical y muchos tampoco se sujetan a la ética de la Iglesia en materia familiar. El tercer aspecto, hablamos pues de misa dominical, ética familiar. El tercer aspecto es la postura de los jóvenes con relación a la Iglesia. Es decir, qué tanto los jóvenes de hoy participan de las actividades de la Iglesia o están en procesos pastorales de jóvenes. Y eso, bueno, ustedes también podrán hacer sus propias cuentas. Les pongo un ejemplo, aunque sea traído pues de mi región, Guadalajara. En Guadalajara la pastoral juvenil atiende a cerca de 13,000 jóvenes. Fíjense bien, 13,000 jóvenes. Pero la universidad pública tiene 160,000. Y eso los que van a la universidad. Muchísimos jóvenes no llegan a la universidad. Pero la universidad pública tiene 160,000 jóvenes. 160,000 contra 13,000. Es decir, ¿cómo creen que pinta el futuro? ¿Verdad? Es decir, estamos observando que eventualmente, alguien por ahí, un pensador, dijo que la Iglesia Católica en el siglo XIX había perdido a los intelectuales, en el siglo XX a los obreros y ahora está perdiendo a los jóvenes. El asunto es que si pierde a los jóvenes, ¿qué creen? Pues no hay futuro, porque los jóvenes son el futuro. Y si la acción pastoral de la Iglesia con los jóvenes hoy se halla tan reducida, porque estaríamos hablando de un 10%. En un ejemplo, a lo mejor aquí en el Arzobispado de México o en las diócesis donde ustedes colaboran, la atención a jóvenes es mucho más alta. Pero, por lo menos en mi región, anda por el 8% de los jóvenes. Si ustedes un día se dan una vuelta, hay iglesias donde todavía hay misas de jóvenes, y ven una misa de jóvenes, y luego van a ver un antro, pueden hacer comparaciones. Cómo los jóvenes se amontonan para entrar a misa. Y en el antro, en cambio, pues con mucha dificultad. Es casi al revés, ¿verdad? Dice, bueno, es verdad que los jóvenes siempre han sido una materia especial, una edad especial, porque San Agustín habla de que los jóvenes son siempre un problema en la época de San Agustín y con San Agustín, que no era cualquier pastor, ¿verdad? Sí, es verdad, pero uno debe advertir las tendencias, o sea, hacia dónde van las tendencias. ¿Qué tantos de estos jóvenes que en su etapa de locura no se paran a la iglesia, cuántos se pararán después? Y de acuerdo a qué elementos o parámetros. Entonces, efectivamente, si consideramos esas tres situaciones, la participación en la misa dominical, la sujeción a la ética cristiana
y la postura de los jóvenes frente a la iglesia, advertimos que también en nuestro país o en este país y en general en América Latina, la iglesia está enfrentando un futuro de momento incierto.